Un saludo maestrando, mi nombre es Marlene Carahuiche y junto a mi compañero Roimer Hidalgo y Edgardo Guareguán les vamos a desarrollar el capítulo 9 denominado Válvulas y resumen. En este capítulo analizaremos los distintos tipos de válvulas y mediciones de flujo que se utilizan en los gasoductos. Se explicarán los códigos de diseño y construcción de válvulas, materiales de construcción y aplicación de los diferentes tipos de válvulas y sus características de desempeño. Se discutirá la importancia de la medición de flujo en un gasoducto y la precisión de instrumentos, códigos y estándares disponibles. Se revisarán varias fórmulas de American National Standard Institute de ANSIM, del American Petroleum Institute de API y del American Gas Association AGA, utilizadas en relación con los medidores de orificio. Dado que un pequeño error en la medición del flujo de gas en un gasoducto puede traducirse en varios miles de dólares de pérdidas de ingreso, es importante que la industria se esfuerce para mejorar los métodos de medición. En consecuencia, la empresa de transporte de gas y las industrias relacionadas han estado. Tenemos como contenido las válvulas, los tipos de válvula, material de construcción, códigos de diseño y construcción. Tenemos las válvulas de compuerta, las válvulas de bola, válvulas de tapón, válvulas de mariposa, válvulas de globo, un controlador del volumen, una válvula de control de presión, un regulador de presión, válvula de alivio de presión, medición de flujo, medidores de flujo y medidores de orificio. Las válvulas. Estas se instalan en tuberías y sistemas de tubería para aislar secciones de tuberías para mantenimiento, dirigir el fluido de un lugar a otro, cerrar el flujo a través de secciones de tubería y proteger las tuberías y evitar la pérdida de fluido en caso de ruptura. En tuberías de larga distancia que transportan gas natural y otros fluidos comprimibles, los códigos de diseño y los requisitos reglamentarios dictan que las secciones de tuberías se aíslen mediante la instalación de válvulas de bloqueo de la línea principal a ciertos espacios fijos. Como se pueden ver en la imagen, se muestra una instalación típica de una válvula de bloqueo de la línea principal en una tubería de transición de gas, en las cuales vemos sus partes que son una manga de acero, el tamaño según sea necesario. Tenemos los tipos de válvulas. Los diversos tipos de válvulas utilizadas en la industria de gasoductos incluyen las siguientes. Como verán, las he mencionado anteriormente, como son las válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvula de tapón, válvula de mariposa, válvula de globo, válvula de retención, válvula de control, válvula de alivio y por último válvula reguladora de presión. Cada una de estas válvulas enumeradas se analizará en detalle en las siguientes secciones. Las válvulas pueden ser de diseño atornillado, con extremos soldados o con extremos blindados. En la industria del gas, las válvulas grandes son generalmente de tipo soldada, en las que la válvula está unida a la tubería en ambos lados mediante una junta soldada para evitar fugas de gas a la atmósfera. En tamaño más pequeño se utilizan válvulas de rosca. Las válvulas se pueden operar manualmente usando un volante o usando un operador eléctrico, neumático o de gas. En la figura se muestra una válvula con operador de motor, en la cual se reflejan sus partes. Como se puede observar, lo principal es la válvula. Tenemos la fase donde puede chutarse, tenemos el tubo de subida, la parte de la calificación, la parte de donde va la bola de derivación. Material de construcción. La mayoría de las válvulas utilizadas en gasoductos están construidas de acero y cumplen con las especificaciones como las normas API, ASME y ANSI para ciertos gases que son corrosivos y requieren de ciertas propiedades especiales. Se pueden utilizar algunos materiales exóticos.
La siguiente sección enumera las normas y códigos aplicables utilizados en el diseño y construcción de válvulas y accesorios gasoductos. El material de los internos de la válvula, que se refiere a las diversas partes de trabajo de una válvula, como el vástago, la cuña y el disco, están construidos con muchos materiales diferentes según la presión nominal y el servicio. Los fabricantes de válvulas designan sus productos utilizando algún tipo de sistema de numeración patentado. Sin embargo, el comprador de la válvula debe especificar el tipo de material y las condiciones de operación. Continuando con la presentación, podemos definir que tubería es un ducto o tubo para el transporte de fluidos, que es construido en base a unas normas y procedimientos establecidos en los códigos ANSI y API. Un tubo es cualquier conducto cilíndrico hueco utilizado para el transporte de fluido, pero no cumple con los códigos ANSI y API. En la siguiente lista que podemos ver en la lámina, veremos las normas y códigos aplicables utilizados en el diseño y construcción de válvulas de accesorios en tuberías de gas. Veremos las normas ASME, que significa la Sociedad Americana de Ingeniería Mecánica. Existe la B318, que es utilizado para los sistemas de tubería de transición y distribución del gas. Está el ASME B163, que son utilizados para los accesorios roscados de hierro maleable. El ASME B1636, que son para las bridas de los edificios. Existen también la lista de códigos y normas ANSI. ANSI significa Instituto Nacional Americano de Estándares. En este caso vemos la ANSI A182, que son para las bridas de tuberías de aleaciones de acero forjado o laminado. También para los accesorios forjados, válvulas y piezas. Y servicios de alta temperatura. Existen las normas API, Instituto Americano de Petróleo. Está el API 593, que son las normas usadas para las válvulas de macho de hierro ducto. El API 606 son usadas para las válvulas de compuertas compactas de acero de carbono. La API 609 son las válvulas de mariposa de hasta 150 psi y 150 grados Fahrenheit. Las API 6D son válvulas para la tubería. Y existen otros códigos y normas como la MMS DS13 y la MMS SP25. La DS13 son usadas para las válvulas con bridas fundidas resistentes a la corrosión, y la SP25, sistema de marcado de estándares para válvulas, accesorios y bridas. En la siguiente tabla podemos ver los códigos de diseño y construcción estándares y cuál sería su alcance. Por ejemplo, en este caso veríamos los ANSI B311, recordando que ANSI significa Instituto Nacional Americano de Estándares. Por ejemplo, el B311 son estándares, son tuberías de potencia. Estos tienen un alcance en las plantas generadoras de vapor. El ANSI B312 son tuberías para gas combustible. Tienen un alcance para las centrales de vapor e edificios industriales. El ANSI B313 son tuberías de refinación. Son utilizadas para las refinerías, plantas petroquímicas y petroleras. El B314 son las tuberías para transporte de hidrocarburos líquidos. Son utilizados prácticamente para la petroquímica y en perímetro de la planta. El B315 son tuberías de refrigeración que son utilizadas en los sistemas de criogénico y refrigeración. B316 son tuberías de plantas químicas para todos los fluidos de este tipo de plantas.
El B317 ya son tuberías de plantas nucleares que estas controlan el sistema de riesgo de radiación nuclear. El B318 son tuberías de transmisión de gas y son utilizados en los sistemas de distribución fuera del perímetro de la planta. Existen factores para el diseño de estas tuberías que debemos tomar en cuenta, como la caída de presión disponible y condiciones de operación. Las características del fluido, como la corrosividad, el comportamiento hidrológico, la naturaleza química de tal, el costo de inversión, la factibilidad de fabricación e instalación y las características del entorno donde van a estar estos equipos. Uno de los equipos son las válvulas de compuerta, que se usa generalmente para cerrar completamente el flujo de fluido, o en la posición completamente abierta proporciona flujo total de una tubería. Por lo tanto, se utiliza en una posición completamente cerrada o completamente abierta. Una válvula de compuerta, como podemos ver en la imagen, consta de un cuerpo de válvula, un asiento, un disco, un uso, una glándula y una rueda para operar la válvula. El asiento y la compuerta juntos realizan la función de cerrar el flujo de fluido. Continuando con las válvulas, veremos la válvula de bola. La válvula de bola consta de un cuerpo de válvula en el que se monta una gran esfera con un orificio central igual al diámetro interior de la tubería. A medida que gira la bola en la posición completamente abierta, la válvula proporciona el conducto pasante o el diámetro total necesario para el flujo, sin restricciones de fluido. Y los raspadores o raspador, en comparación con la válvula de compuerta, una válvula de bola tiene muy poca resistencia al flujo en la posición completamente abierta. Cuando está completamente abierta en una válvula de bola, la relación L sobre D es aproximadamente 3. La válvula de bola, al igual que la válvula de compuerta, se usa generalmente en la posición completamente abierta o completamente cerrada. Otra válvula que podemos encontrar es la válvula de tapón. Esta tiene un origen en los inicios de la industria de las válvulas. Este dispositivo simple sirve para cerrar o permitir el paso de fluido en una tubería. Con un simple cuarto de vuelta a una manilla, en este sentido es similar a la válvula de bola. Las válvulas de tapón se utilizan generalmente en tuberías atornilladas y en tuberías de pequeño tamaño. Otra válvula serían las válvulas de mariposa. Se utilizó originalmente cuando era absolutamente necesario el cierre hermético. Sin embargo, a lo largo de los años esta válvula se ha fabricado con sellos bastante herméticos, hechos de caucho o materiales elastoméricos, que brindan un buen cierre similar. Las válvulas de mariposa se utilizan donde el espacio es limitado. A diferencia de una válvula de compuerta, las válvulas de mariposa se pueden usar para estrangular o regular el flujo, así como en la posición completamente abierta o completamente cerrada. La pérdida de presión a través de una válvula de mariposa es mayor que en comparación con la válvula de compuerta. La relación LD de este tipo de válvula es de aproximadamente 45. Otra válvula es la válvula de globo. Las válvulas de globo, llamadas así por su forma exterior, se utiliza ampliamente en tuberías de planta. Son aptos para el funcionamiento manual y automático. A diferencia de la válvula de compuerta, las válvulas de globo se pueden utilizar para regular el flujo o la presión, así como para completar el corte de flujo. También se puede utilizar como válvula de alivio de presión o válvula de retención. En comparación con una válvula de compuerta o una válvula de bola, la válvula de globo tiene una pérdida de presión considerablemente mayor en la posición completamente abierta. Esto se debe al hecho de que el flujo
cambia de dirección a medida que pasa por la válvula. La relación LD para este tipo de válvula es de aproximadamente 340. En esta lámina podemos observar las válvulas de retención. Las válvulas de retención normalmente están en la posición cerrada. Solo se encuentran abiertas cuando el fluido fluye a través de ellas. También tienen la capacidad de cerrar el flujo en caso de que la presión del agua abajo exceda la presión agua arriba. En este sentido, se utiliza para el flujo en una sola dirección. Por lo tanto, evitan el reflujo a través de la válvula. Dado a que se permite que el flujo de fluido a través de esta válvula sea en una sola dirección, las válvulas de retención deben instalarse correctamente, teniendo en cuenta la dirección normal del flujo. Estas deben tener una flecha estampada en el exterior del cuerpo de la válvula indicando la dirección del flujo. Las válvulas de retención se pueden clasificar como válvulas de retención oscilante y válvulas de retención de elevación. La relación para las válvulas de retención varían desde 50 para las válvulas de retención oscilante hasta 600 para las válvulas de retención de elevación. Válvulas de control de presión. Estas válvulas de control de presión se utilizan para controlar, válgame la redundancia, automáticamente la presión en un punto determinado en una tubería. En este sentido es similar al regulador de presión, mientras que el regulador de presión se utiliza generalmente para mantener una presión constante aguas abajo. Se utiliza una válvula de control de presión para controlar la presión aguas arriba. Las aguas arriba y las aguas abajo son relativas a la ubicación de la válvula en la tubería. Existen también los reguladores de presión. Un regulador de presión es una válvula similar a una válvula de control de presión. Su función es controlar o regular la presión en una determinada sección de un sistema de tubería. Por ejemplo, en una tubería lateral que sale por una tubería principal utilizada para entregar gas a un cliente, es posible que se requiera una presión más baja en el lado del cliente. Si la presión en la tubería principal en el punto de conexión a la tubería lateral es de 800 psi, pero la tubería del cliente es limitada a 600, se usa un regulador de presión para reducir la presión en 200. Válvulas de alivio de presión. Una válvula de alivio de presión se utiliza para proteger una sección de la tubería, aliviando la presión de dicha tubería para cuando alcance un cierto valor. Por ejemplo, si en un sistema de tubería es de 1400 psi, se puede configurar una válvula de alivio de presión a 1450. Cualquier condición alterada que cause que la presión de la tubería exceda los 1400 psi normales hará que la válvula de alivio se abra en el punto de ajuste de 1450 y expulse el gas a la atmósfera o en un recipiente de alivio, protegiendo así a la tubería de la sobrepresión y eventualmente la ruptura.